Parece, empezamos. Bien, muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Celebramos hoy, creo que es el webinar número 40 de Tecniberia desde que empezó la pandemia y nos decidimos lanzar a esto de los mensajes televisivos ante la imposibilidad de transmitirlos personalmente. Creo que Tecniberia ha hecho un esfuerzo importante por mantener a sus asociados actualizados, atenderles y responder a todas sus necesidades en un aprendizaje diario de este proceso extraño que estamos viviendo. Contamos hoy con la presencia, una vez más, del bufete de abogados Pérez Llorca, que nos honra con su presencia y se ha venido a ayudarnos a entender un poco cuáles son los problemas que el tema del Brexit nos puede plantear. Quiero transmitiros a todos y especialmente a ti, Norma, y a ti, Daniel, un saludo, un cordial saludo de parte de nuestro presidente, Pablo Bueno, que estaba previsto que abriera esta jornada, pero que por problemas de última hora le ha sido imposible. No de salud, que conste, o sea, está estupendo. Que hoy en día eso hay que explicarlo, es como cuando estornudas en cualquier instante, hay que decir estoy estupendo porque si no, todos salen corriendo. Bueno, nos enfrentamos muchas de las empresas de Tecniberia a un escenario indefinido con respecto a nuestra presencia en Reino Unido o con los ciudadanos ingleses que podamos tener trabajando en nuestras oficinas. Sigue sin definirse de una manera clara cuál va a ser el acuerdo, si es que lo hay. Las posiciones no están todavía definidas y, por lo tanto, creo que podemos llevarnos algún tipo de sorpresa. Yo espero que el sentido común se imponga al final y sea un acuerdo satisfactorio para todos. Muchísimas gracias. Hoy contamos con la presencia de Norma Peña, socia del Departamento Fiscal de Pérez Llorca, y una vez más con Daniel Cifuentes, socio del Departamento Laboral de Pérez Llorca. Y ya sin más, le cedo la palabra a Araceli García Novela, que es la secretaria general de Tecniberia, quien procederá a coordinar la sesión y a presentar a nuestros ponentes. Araceli. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Antes de nada y de comenzar, os voy a explicar un poco que hemos cambiado la dinámica del webinar. Eso significa que, como no vamos a ser muchos, en la parte de preguntas y respuestas que habitualmente nos las transmitís de forma escrita, lo que vamos a hacer es, una vez que acaben los dos ponentes, Daniel y Norma, os vamos a dar vídeo y voz. Por favor, aquel que quiera intervenir simplemente tiene que levantar la mano y os iré dando la vez. Y así vamos a intentar que, como no somos muchos, sea un poco más interactivo entre nosotros. Y sin más, vamos a comenzar con Norma. Norma es socia del Departamento Fiscal de Pérez Llorca. Ha trabajado en diferentes firmas internacionales de reconocido prestigio y tiene una gran experiencia en el asesoramiento doméstico y cross-border. Y asimismo tiene experiencia en asesoramiento en materia fiscal internacional y así como en litigación y procedimientos fiscales. Por otra parte, hace colaboraciones docentes y doctrinal, y Norma ha sido profesora de SADE, así como en el Máster de Derecho Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía, en el ISDE. Y por otra parte tiene diversos reconocimientos, pues de Legal 500 EMEA o World Tax o International Tax Review. Pues Norma, cuando quieras. Claro que sí. Pues bueno, muy buenos días y bueno, sobre todo pues gracias a aquellos que habéis asistido y tenéis interés un poquito en el tema este de las implicaciones, ¿no?, que puede traer el Brexit. Mira, nosotros desde el punto de vista fiscal, obviamente el Brexit es como es un tema que tiene impactos en muchísimos aspectos, en muchos ámbitos, ¿no?, jurídicos. Desde el punto de vista fiscal, a nosotros no hemos estado especialmente preocupados en todo lo que es lo que llamamos la fiscalidad directa, que es la fiscalidad que grava pues, la obtención de renta, la realización de ganancias, la tenencia de riquezas, o sea, lo que es nuestro IRPF, nuestro IRNR para los que no son residentes,
el impuesto de sociedades para nuestras compañías, o lo que es el impuesto del patrimonio, que es este impuesto tan antipático y que algunos pues están más familiarizados que otros, porque nosotros en realidad en relación con el Reino Unido tenemos la gran suerte de que las relaciones en fiscalidad directa, que básicamente es qué pasa cuando hay rentas que entran en conflicto de tributación, pues todo eso se resuelve por el convenio de doble imposición, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un magnífico convenio de doble imposición con el Reino Unido, que además es un convenio de doble imposición que se renegoció y que está en vigor desde junio del 2013, es decir, bastante, digamos, actualizado y nuevo, y que además ya, no sé, como todos los convenios que se renegocian con otros estados de la Unión Europea, y el Reino Unido lo era en aquel momento plenamente y no había ni atisbo, digamos, de Brexit en aquel momento, ya introdujo muchas de las beneficios fiscales que hay previstos para las empresas europeas, con lo cual tenemos en lo que es fiscalidad directa, pues tenemos un convenio que nos permite como mínimo tener el marco de relaciones prácticamente el mismo que teníamos antes del Brexit. ¿Qué es lo que en fiscalidad realmente ha podido, y que tampoco sabemos muy bien cómo se va a resolver, porque el Reino Unido no está siendo nada claro sobre qué va a hacer? Es decir, ellos están diciendo que se van y tal, pero, por ejemplo, lo que sí que preocupa a las empresas, más que la fiscalidad directa, que sí que hay implicaciones, que ahora la repasaremos un poquito, es lo que llamamos la fiscalidad indirecta, es decir, todo lo que es el IVA y lo que son también todo el tema de las aduanas y los conceptos estos de aranceles, etcétera, porque eso al final nosotros estábamos en un marco muy cómodo, que era el de un mercado único, y por lo tanto teníamos una fiscalidad directa armonizada con nuestro código aduanero en la Unión Aduanera, y teníamos luego, digamos, nuestro impuesto indirecto, que era igual con distintos tipos, pero con las mismas reglas de juego en todos los Estados miembros. Y en eso, que es lo que quizás puede preocupar un poco más a las empresas españolas, pues el Reino Unido no está siendo absolutamente nada claro de qué va a hacer. Si va a quitar un IVA, va a poner otro impuesto, si lo va a mantener aunque no esté en la Unión. Entonces eso, estamos ahí pendientes. Pero lo que a nosotros nos interesa para todos aquellos que tengamos ya sea trabajadores del Reino Unido que vengan a trabajar aquí a España, o españoles que quieran ir a trabajar al Reino Unido, cómo eso les afectará en su día a día fiscal o en su factura fiscal al final del día. Pues bueno, como comentábamos, tenemos la gran suerte de tener un convenio de doble imposición en vigor con el Reino Unido, y entonces todo lo que nos determinamos cuando vamos a enviar un trabajador fuera, o cuando un trabajador viene a España, sobre residencia fiscal, es decir, cuáles son los criterios y cómo se dirimirá el posible conflicto de residencia fiscal, pues las reglas del juego son exactamente iguales. Continúa siendo normativa interna y, en caso de conflicto, convenio de doble imposición. Es decir, tendremos que mirar exactamente los mismos criterios que antes. Oye, un trabajador se va al Reino Unido, o un trabajador viene a España. ¿Va a ser residente o no va a ser residente en España? Repasando los criterios de permanencia, criterios de centro de intereses económicos, centro de intereses vitales. En caso de conflicto, vamos al convenio y normalmente gana el país en el que estás más parte del año, ¿no? Entonces, eso todo va a cambiar. Es decir, seremos o no seremos residentes fiscales en España o en el Reino Unido a efectos del convenio, de la misma forma que lo éramos antes. Sobre si nuestras rentas, las rentas cuando nosotros trabajamos en España o en el Reino Unido, no siendo residentes del país donde trabajamos, recordemos, ¿no? Los países de residencia es el que tiene derecho a gravar todas tus rentas mundiales, pero ¿qué pasa si yo soy residente de un estado y me voy al otro estado a trabajar? ¿Vale? Esto pasa muchísimo, por ejemplo, si nos vamos a partir de la segunda mitad del año, es decir, yo he estado aquí en España y de repente pues me hacen una magnífica oferta para que a partir de septiembre, cuando ya tengamos todos los niños en los coles, pues me pueda ir a trabajar al Reino Unido. Pues si voy al Reino Unido a trabajar, pues lo normal es que en ese año continúe siendo residente fiscal en España, pero entonces comenzaré a trabajar en el Reino Unido, y ahí pues hay unas rentas, ¿no?, que pueden ser grabadas por el Reino Unido. Para determinar si el Reino Unido puede o no grabar esas rentas, pues será exactamente igual. O sea, tendremos que continuar yendo al convenio para determinar que si yo hago mis trabajos físicamente en el Reino Unido durante ese
cuatrimestre, y si efectivamente todo esto lo está soportando una empresa inglesa, bueno, del Reino Unido, perdón, que no tiene por qué ser inglesa, entonces, pues en principio eso va a poder tributar en el Reino Unido. Con lo cual, a nuestros efectos de cuando desplaza un trabajador, cuando un trabajador viene a España, va a ser o no va a ser residente, y vamos o no tener que gravar las rentas si no es residente en España o en el Reino Unido, las reglas del juego no han cambiado en absoluto. ¿Qué ha cambiado en relación con lo anterior? Pues bueno, lo que ha cambiado en realidad es, desde el punto de vista de los que se van digamos, a ser de España, se van al Reino Unido, pues en principio el Reino Unido, de nuestras experiencias, no tenía nada específico fiscalmente para lo que son trabajadores de la Unión. Ellos tienen un régimen que es magnífico, que es un régimen en el cual te puedes acoger porque tú vas al Reino Unido y aunque te quieras pasar ahí millones de años, puedes declarar que no tienes ninguna intención de estar domiciliado allí y por lo tanto tributas como una especie de no residente aún siendo residente, con lo cual eso nunca ha estado tampoco linkado a la condición de comunitario, con lo cual los que vayan allí, pues en principio, a no ser que se inventen algún tipo de tema que de momento no somos conscientes, no va a tener ningún cambio en relación con lo que tenían antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Si, por ejemplo, al revés, es decir, queremos que vengan trabajadores nuestros, estamos muy interesados en que vengan ciudadanos del Reino Unido, residentes fiscales en el Reino Unido, a España. Desde luego, si devienen residentes fiscales en España, es decir, si eso es una colaboración de una forma permanente, al final habrá algún año que ya serán residentes fiscales en España, ¿verdad? No a lo mejor el año del desplazamiento, si no se ha conseguido cumplir con los criterios de residencia, pero desde luego el año siguiente pues seguramente sí que lo será. Si ya pasas a ser residente fiscal en España, pues claro, te aplica la misma normativa que todo el mundo y allí pues tampoco notaremos ninguna diferencia. Obviamente podremos aplicar lo que llamamos el régimen Beckham como aplicábamos antes, es decir, todo lo que nosotros hacíamos antes, nuestro ejercicio cada vez que alguien viene, que hacemos con el paquete retributivo, etcétera, pues será exactamente el mismo. ¿Qué pasará en cambio con aquellos que viniendo a España no sean residentes fiscales, ya sea en el año del desplazamiento o ya sea en el año en el que se vuelven a ir o ya sea porque aún viniendo a trabajar en España y más ahora como no tenemos toda esta situación de teletrabajos, etcétera, pues aún trabajando y teniendo un puesto de trabajo para una empresa española, pues no acaben de cumplir los criterios de residencia, porque a lo mejor pues su centro de intereses vitales está en el Reino Unido o ellos realmente no se desplazan a España más de 183 días, etcétera, ¿no? ¿Qué pasará con esas pobres personas que son los únicos que les va a poder afectar a lo mejor todo esto del Brexit? Les va a afectar de una forma de que van a pagar una factura superior en España por los trabajos, por todas las rentas que España, de acuerdo con el convenio, considere que puede gravar. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando eran comunitarios, o sea, las rentas al final de uno residente en España solo tributan las que se consideran de fuente española y en los trabajos en concreto pues son las que realizamos en territorio español y nos soporta al final una empresa española directa o nos lo paga o lo soporta. Y si pasamos más de 183 días sin ser residente, claro. Entonces, antes los comunitarios tienen como una serie de ventajas, que todas esas ventajas tienen un punto que es el punto de no discriminación en relación con los residentes fiscales en España. Claro, ese acervo, digamos, principio de no discriminación, pues ahora los residentes del Reino Unido, pues en principio no les aplicaría. ¿Y qué les pasa? Pues les pasa que los no residentes ya sabemos que tributan pues por sus rentas aplicando un tipo fijo, es decir, no tributan como nosotros a los tipos marginales y con una serie de deducciones en base. Entonces, lo que se hacía es que los comunitarios podían aplicar una serie de reducciones, las mismas que aplicamos nosotros en los rendimientos del trabajo, seguridad social, las cuotas de los colegios, la reducción general de los 2.000 euros, etcétera, y adicionalmente los comunitarios estaban grabados al tipo del 19% y no del 24%, que es el general de no residentes. Entonces, ahora, antes del Brexit, es decir, este año, si yo vengo y hubiera sido residente fiscal en el Reino Unido y me pongo en ese, ¿no? y vengo a España, trabajo y mis rentas se tienen grabadas en España, yo siendo
del Reino Unido, pues al final pues mis rentas tributarían, una vez ya deducidos todas las series de gastos, es decir, tributarían por un importe menor y adicionalmente el tipo que se me impondría sería el del 19, que es menor. Mientras que a partir del año que viene, eso va a ser, la base va a ser exactamente el bruto, sin ninguna deducción, y va a ser al 24%. Tampoco van a poder los residentes fiscales en el Reino Unido que tengan que tributar en España, por ejemplo, por el impuesto por el patrimonio, es decir, si viene alguien y al final pues tiene pues, un inmueble o tiene cuentas corrientes, siempre y cuando pasen los determinados umbrales, no podrán acogerse a las normativas especiales de las comunidades autónomas, sino que van a tener que ir por el general. Los comunitarios tienen la capacidad de decidir ir por aplicar los beneficios de las comunidades autónomas, tomando en consideración donde tienen su mayor parte del patrimonio. Eso, bueno, es interesante, sobre todo en comunidades autónomas en las cuales pues, el impuesto del patrimonio pues, está bonificado o no existe, ¿no? Esto pues, es otra ventaja, otro de los temas de las diferencias que van a poder perder. Y luego, al final, también había una posibilidad que yo en toda mi carrera no le he visto nunca aplicar, pero que está y está en la ley, que es, oye, un comunitario tiene derecho a que si va a ser grabado en España, tiene la posibilidad de querer estar grabado de la misma forma, incluso por renta mundial, que lo es un residente fiscal en España, si considera que la aplicación de tipos fijos que se hace a los no residentes pues le perjudica, ¿no? Entonces esa posibilidad de tributar exactamente igual que un residente también desaparece porque solo está prevista para lo que son comunitarios. Y yo creo que básicamente yo diría que esto ya es lo que hay, porque otros temas como por ejemplo, oye, que los residentes en la Unión Europea no tributan por sus intereses cuando les pagan intereses. Pues eso la realidad es que está en el convenio. Entonces, como está en el convenio, pues aunque sea una medida que originariamente viene de una directiva comunitaria, pues ellos ya lo tienen también puesto en su convenio, porque el convenio que tenemos con el Reino Unido, ya os hemos explicado al principio, que ha puesto, digamos, toda una parte muy importante de los beneficios, ¿no? que teníamos por normativa comunitaria. Oye, que si vendo unas acciones, no tributo si era comunitario, tampoco si eres ahora del Reino Unido, ¿no? Es decir, eso está todo bastante parejo gracias a lo que es el convenio. Y luego, pues en el tema del exit tax, que también es otro de los temas como estrella, cada vez que alguien se quiere ir de España, pues bueno, al ser un país con convenio tenemos también la capacidad de suspensión y también tenemos una duda, que creo que es el exit tax, lo que produce más son dudas, ¿no? Aparte de incomodidades, ¿no? Porque te pueden llegar a girar una factura increíble por una ganancia diferida. El exit tax es ese impuesto tan gracioso que es cuando dejas de ser residente, te hacen como una foto e intentan grabarte por todas las plusvalías latentes que tengas y que no has realizado. Entonces eso genera muchísimos problemas porque evidentemente como no las has realizado, pues tienes que pagar sobre algo que no has realizado, lo cual es bastante inconveniente. La Unión Europea, cuando nos trasladamos a países de la Unión Europea, pues eso se suspende, no aplica. Con el Reino Unido, pues como también tiene convenio, también podemos suspenderlo y además el convenio pone muchas dudas jurídicas que que la Administración Tributaria no ha acabado de resolver sobre si efectivamente hay capacidad o no de gravamen por parte de España por aplicación del convenio, con lo cual en eso continuaremos estando en la misma tipo de nebulosa que estábamos hasta ahora, pero el Brexit en sí pues tampoco nos habría impactado. Y yo creo que básicamente esto es lo que os quería explicar y bueno, encantada de contestar cualquier pregunta, claro. Muy bien, muchas gracias, Norma. Vamos a dar ahora, si os parece, la palabra a Daniel y cuando termine Daniel su exposición pasaremos a la parte de preguntas. Pues Daniel, que ya ha colaborado con nosotros, Daniel Cifuentes es socio del área laboral de Pérez Llorca, está especializado pues, en derecho laboral y es reconocido como uno de los abogados líderes en España en esta práctica. En referencia a su experiencia, pues tiene experiencia más que notoria en cuestiones laborales que van surgiendo en el día a día, en operaciones mercantiles y sucesiones de empresas. En particular, está especializado en conflictos colectivos, negociaciones de convenios e internacionalización. Así también en la práctica del derecho laboral concursal.
Y entre sus clientes pues cuenta con tanto como empresas españolas como empresas multinacionales. En referencia a la colaboración doctrinal y docente, Daniel es docente en Derecho del Trabajo en la EA University. Y luego ha realizado una gran cantidad de artículos reconocidos, y respecto a sus reconocimientos, pues tiene reconocimientos de la Champ de Europe, Leaders League o Best Lawyers. Pues Daniel, cuando quieras. Muchas gracias, Araceli. Bueno, en primer lugar, quería agradecerte tanto a ti como a Luis y a Tecniberia la oportunidad que ofrecéis a Pere Llorca de participar en este seminario, y muy agradecidos por nuestra parte. Bueno, desde nuestro punto de vista o de la parte laboral, pues me voy a agarrar a lo que decía Luis en la presentación de que esta sesión o estos minutos que vamos a compartir viene muy marcada por la indefinición que tenemos en estos momentos. Estamos pendientes de la firma la forma o no firma de ese acuerdo de comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido, que es lo que va a marcar qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero. De manera que esta charla o estos minutos que vamos a compartir o pueden ser muy sencillos o muy difíciles. Pueden ser muy sencillos porque os podemos decir, pues está todo pendiente de definir, de manera que, oye, ya hablamos a partir del 1 de enero cuando tengamos certeza y ya sepamos lo que es. O muy difícil porque tenemos que hacer un ejercicio de adivinación de hacia dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, lo que vamos a intentar es ver qué es lo que tenemos en este momento e intuir dónde pueden estar los problemas o las circunstancias que tenéis que prever en el futuro. Para hacer nuestro análisis, yo creo que debemos partir de las premisas que tenemos ahora mismo seguras, ¿no? La primera es que el Reino Unido dejó ser miembro de la Unión Europea el 31 de enero y que a partir de ahí se ha convertido en un tercero. La segunda es que tenemos un periodo de transición de esta salida que va a finalizar el 31 de diciembre de este año. Y la tercera premisa que tenemos que tener segura es que, en principio, este periodo de transición no se va a extender, no se va a renovar, porque el Reino Unido no ha hecho uso de la posibilidad que tenía antes del 30 de junio de extender esa posibilidad del periodo de transición. De manera que el 1 de enero habrá que regularse específicamente por los términos del acuerdo, o si no hay acuerdos, pues por la regulación general. Es cierto que esto tiene cierta trampa, ¿no? Porque estamos diciendo, oye, estamos a 26 de noviembre, no hay acuerdos firmados, no hay nada, esto qué va a pasar, lo que se firme, cómo se va a implementar, cómo se va a hacer. Bueno, es cierto que cuando se estaba hablando de los acuerdos de comercio, se hablaba de tres fases: de negociación, de ratificación y de implantación, ¿no? Bueno, lo que se está hablando y por lo que hemos estado viendo es que la negociación y la ratificación va a haberla que hacer antes del 31 de diciembre, pero lo que sí es cierto es que se pueden establecer unos plazos para esa implementación, ¿no? Porque se consideran que formarán parte de los acuerdos y ahí en esos acuerdos se dice, oiga, pues se va a dar un plazo para la implementación. De manera que ahí es donde esperamos estar razonablemente seguros que lo que se pueda acordar antes, pues se desarrolle y se dé ciertos plazos, ¿no? Bueno, a partir de estas premisas tenemos que diferenciar, para hacer nuestro análisis hay que diferenciar entre distintos escenarios. Un primer escenario, que será hasta el fin del periodo de transición, hasta el 31 de diciembre de este año, y luego un segundo escenario que va a ocurrir a partir del 1 de enero del 21. Y a su vez, en ese escenario, a partir del 1 de enero, tenemos que diferenciar las situaciones de aquellos que ya están en España o están en el Reino Unido y aquellos que nuevas situaciones que se vayan a producir a futuro, y dentro de este segundo nivel tendremos que diferenciar si hay acuerdo o no hay acuerdo. Empezamos por el primer escenario. ¿Qué ocurre hasta final de año, dentro del periodo de transición? Bueno, pues esa sí que la respuesta es
sencilla. Nada cambia, nada ha cambiado desde que el 31 de enero se produjo la salida del Reino Unido, se ha mantenido el status quo absolutamente todo, y eso es lo que va a seguir. De manera que hasta el 31 de diciembre todo sigue igual como lo hemos tenido hasta ese momento. De manera que la cuestión viene en definir qué va a ocurrir a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero, respecto a aquellos ciudadanos, aquellos negocios, todo lo que estuviese en funcionamiento hasta ese momento. Bueno, pues el acuerdo de retirada lo que viene a decir es que se tiene que proteger el estatus de aquellas personas que ya estaban bien en el Reino Unido o en los países de la Unión Europea antes de que se produjese la salida definitiva este 31 de diciembre. Es cierto que desde un punto de vista formal y desde el punto de vista migratorio, pues va a haber se señala que va a haber que realizar ciertos aspectos formales. En Inglaterra a los ciudadanos europeos se les va a exigir que firme una especie de settlement statement, y los ciudadanos del Reino Unido en Europa tendrán que solicitar el registro como ciudadanos de la UE, pero básicamente su estatus se va a seguir manteniendo. Respecto de la seguridad social, la idea es que también esas situaciones transfronterizas que existían antes del 31 de diciembre se sigan aplicando, y que siga existiendo el principio de reciprocidad entre la Unión Europea y el Reino Unido, ¿no? Pero eso es algo que se va a tener que acordar y se va a tener que establecer, pero es bajo los principios del acuerdo de retirada, ¿no? De manera que, como una continuidad de lo que hemos tenido hasta el 31 de diciembre, las situaciones que ya estaban en vigor a 31 de diciembre deberían continuar con el mismo estatus a partir del 1 de enero. Más complicado es lo que puede ocurrir respecto de aquellas situaciones nuevas a partir del 1 de enero. En un contexto de que finalmente se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, habrá que estar a lo que se establezca en el acuerdo. Lo que ocurre es que tampoco en este acuerdo tampoco esperemos que se van a regular todos y cada uno de los detalles, ¿no? Uno de los puntos que sí va a formar parte del acuerdo es la regulación de la libre circulación de personas, ¿no? Y ahí sí que, si hay acuerdo, se va a regular expresamente, ¿no? Pero no vamos a tener una regulación sobre todos los aspectos. En este punto, respecto a la libre circulación de personas, bueno, pues lo que hemos podido estar viendo de los borradores que ya existen entre borradores de acuerdos entre el Reino Unido y la Unión Europea, es que diferencia entre tres diferentes situaciones, ¿no? La primera situación identifica lo que tradicionalmente llamamos las visas de negocio, que va a permitir los desplazamientos de ciudadanos del Reino Unido y ciudadanos europeos a los países sin necesidad de solicitar ningún tipo de permiso de trabajo. Estas visas de negocio, en principio, van a tener esta duración máxima de 90 días en un periodo de 180, y lo que ocurre es que estas visas de negocio van a tener un ámbito limitado, es decir, el que haga uso de ellas no puede trabajar, no son unas visas para trabajar. El que tú vayas a viajar beneficiándote de esta visa no te va a legitimar a trabajar. Lo que te va a permitir es hacer acciones muy puntuales realizadas vinculadas con el negocio. Bueno, básicamente como son ahora cómo funcionan estas visas de negocio con países terceros. Básicamente lo que te permiten es ir a atender una reunión, te permiten hacer una exploración de mercado, iniciar contactos, hacer esos trabajos preliminares, te va a permitir ir a la firma de un contrato, pero por ejemplo lo que no te va a permitir es ir a realizar negociaciones para la firma del contrato. Puedes ir a ejecutarlo, pero no, en principio no puedes ir a esas negociaciones, porque eso se considera que es realmente prestar servicios, ¿no? De manera que de un lado vamos a tener, de lo que se trasluce de los borradores de acuerdo, vamos a tener esa posibilidad de las visas de negocio, que va a permitir el desplazamiento de las personas para realizar actividades muy puntuales
y en ningún caso se pueden entender como es una prestación de servicios. Luego los tratados están reconociendo, los borradores de acuerdo están reconociendo una segunda modalidad en la que sí ya se establece la posibilidad de trabajar, la concesión de unas visas que estarán sujetas a unos requisitos mayores que la visa de negocio, y que ahí sí que va a permitir la prestación de servicio y por unos periodos de tiempo superiores, ¿no? Y aquí lo que se están reconociendo básicamente son dos situaciones. La situación en que una empresa tiene que desplazar trabajadores o tiene que mandar trabajadores al Reino Unido, del Reino Unido a un país de la Unión Europea para la ejecución de un contrato, es decir, cualquiera de vosotros conseguís un contrato en el Reino Unido y necesitáis que haya gente en el Reino Unido para que se ejecuten estos contratos. Bueno, pues habrá que solicitar una de estas visas, ¿no? Y la segunda de las situaciones, estamos hablando en el que es el supuesto más habitual, ¿no? El de desplazamiento de trabajadores entre grupos, ¿no? Mandamos un trabajador a la filial que tengamos en el Reino Unido, o del Reino Unido nos mandan un trabajador, ¿no? Estaríamos en esa situación. La ventaja que parece que va a tener estas visas es que, como os digo, ya permiten la prestación de servicios, y en segundo lugar lo van a permitir por un periodo de tiempo superior a lo que es la visa de negocio. Pero también supuestamente van a establecer unos requisitos superiores para su concesión. Pero, como os digo, esto es simplemente los borradores, no está definido y habrá que verlo. Y nos quedaría el tercer grupo de personas, que es aquellos que quieran viajar y no estén en ninguna de esas situaciones. O sea, no les resulta aplicable la visa de negocio, no les resulte aplicable esta segunda visa que estábamos hablando para la ejecución de contratos o desplazamientos entre grupos, y ahí a lo que habrá que estar es a la negociación, a la legislación migratoria de cada uno de los países del Reino Unido y de cada uno de los países miembros de la Unión. Eso en lo que se refiere a materia migratoria, ¿no? De cómo gestionar la circulación de los trabajadores. En lo que se refiere a condiciones laborales, bueno, pues ahí de momento no hay nada en los acuerdos. Es difícil, no parece, por lo que hemos estado viendo, no parece que sea un aspecto en el que se vaya a regular. Y la realidad es que ahí, en la medida en que el Reino Unido pasa a ser un tercer país, pues se va a aplicar el régimen general que se aplica para todos aquellos que son terceros países y no son miembros de la Unión. La directiva ya no va a resultar de aplicación, la ley 4599 tampoco va a resultar de aplicación, de manera que los ciudadanos del Reino Unido que vengan a prestar servicios aquí, o los españoles que vayan a prestar servicios al Reino Unido, pues les será de aplicación les resultará de aplicación la legislación local, la de España para los ciudadanos del Reino Unido y la del Reino Unido para los ciudadanos españoles o europeos que se vayan a prestar servicios allí. De manera que ahí no parece que vaya a haber ninguna especialidad. Y en tercer lugar, respecto de seguridad social, pues en este momento tampoco parece que hay nada establecido, y en principio, y salvo mayores avances, lo que resultará de aplicación será el principio de territorialidad. Habrá que cotizar en el país donde se están prestando los servicios, ¿no? Ahí lo que habrá que ver es si, no sé si ahora o en los próximos meses, se firmarán convenios bilaterales. Sabéis que España con determinados países que no son miembros de la Unión, para exceptuar ese principio de territorialidad y permitir que trabajadores que vienen a prestar servicios a España durante un periodo limitado, o trabajadores españoles que van a un país a prestar servicios durante un periodo limitado de tiempo, para exceptuar ese principio de territorialidad y permitir que esos trabajadores sigan manteniendo la cotización en los países de origen, pues se firman contratos bilaterales. Bueno, pues habrá que ver si España firma un contrato bilateral o no con el Reino Unido. Antes de que se firmase el acuerdo de retirada, es cierto que España ya había empezado a trabar contactos con las autoridades del Reino Unido para la formalización de ese convenio bilateral. La Unión Europea quiere que se dé un tratamiento homogéneo, de manera que aunque todos esos convenios bilaterales se puedan finalmente firmar, lo que se busca es que haya unas condiciones homogéneas para todos ellos, ¿no? Pero hasta que no existan esos convenios bilaterales, el principio de territorialidad aplicará.
Y luego tendríamos ese tercer escenario, en el que no haya un acuerdo de comercio. Bueno, pues como hemos estado viendo, la inexistencia de ese acuerdo de comercio, donde más puede impactar es en el tema de migración, porque como hemos dicho, en lo que se refiere a normativa, a legislación, condiciones laborales, pues ya hemos dicho que con acuerdo o sin acuerdo parece que lo que va a resultar de aplicación es la normativa local, y con seguridad social, pues al final también será ver cómo se afronta y si cada uno de los países formaliza convenios bilaterales con el Reino Unido, ¿no? De manera que parece que las principales modificaciones o el principal impacto en lo que puede ser más algo desde la parte laboral es las condiciones migratorias, porque si no hay un acuerdo, esto que os había señalado antes, estas visas de negocio o estas visas para que permitan trabajar para estas circunstancias especiales, pues no resultarían de aplicación y habría que estar a la normativa general. Lo que ocurre es que, bueno, tampoco se va a aplicar la normativa general de cero. Hay que tener en cuenta que tanto la Unión Europea como el Reino Unido forman parte del World Trade Organization, y ahí se establecen unas condiciones mínimas para facilitar el comercio entre los miembros de esta organización, ¿no? Y ahí los parámetros mínimos es que esas visas de negocio que hablábamos anteriormente, que permite la llegada a los países para realizar esas actividades, que no constituyen trabajo, pero que sí que van a permitir realizar cierta actividad de negocio, establece unos mínimos. No es lo que estábamos estableciendo, son 90 a 180 días, lo que establece son 90 en 12 meses, ¿no? De manera que al final, en una condición, en lo que respecta a la situación migratoria, el principal valor que nos puede aportar ese acuerdo de comercio es que, bueno, pues se permitan esos umbrales de permanencia, o esos umbrales para tener esas visas de negocio de manera más amplia, ¿no? Pero tampoco la existencia de ese acuerdo tampoco significa que se vaya a establecer que haya que aplicar el régimen migratorio puro y duro para los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, bueno, esto es un poco la visión general. Simplemente era, pues bueno, todas las incertidumbres, no podemos dar muchas certezas porque, como señalábamos, estamos pendientes de finalmente en qué términos se formalizan esos acuerdos. Pero bueno, dejamos ahora estos minutos, como nos había pedido Araceli, para que podamos tener un diálogo, y aquellas cuestiones que nos podáis plantear y que seamos capaces de contestaros, pues a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Vamos a empezar a daros la palabra. Os van a incluir, a ver si, un segundo, que Alberto os incluye a todos como para que podáis directamente hacer las preguntas vosotros. Mientras os van incluyendo, si queréis hacernos alguna pregunta a través del canal de preguntas y respuestas, os las... Mira, ya os están incluyendo. Pues me levantáis la mano y os voy dando la vez a quien quiera hablar. Se quita el micrófono. Ahora os están incluyendo a todos para que podáis hablar de forma directa. Un segundillo más, que nos quedan 2 o 3. Vale, ya estáis todos. Así que el que quiera hacernos una pregunta, por favor que me levante la mano y se quite el micrófono. O bueno, si no encontráis levantar la mano, simplemente quitaros el micrófono. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Miriam. ¿Qué tal? No he podido encontrarlo de la mano, lo lamento. Bueno, no pasa nada. Quería preguntaros, ¿qué régimen aplicaría a la gente que viaja con regularidad, pero para trabajar en proyectos, pero que no permanece en el país de manera continua para su ejecución?
Pues pregunta complicada, Miriam? Ese tipo de actividad, si realmente está realizando una actividad allí, no se queda en ese punto que te decía, la visa de negocios, que voy a realizar actividad. Técnicamente, y con lo que tenemos ahora, tendrías que irte a ese segundo tipo de visa para la ejecución del contrato. Si te hago el análisis con lo que tenemos ahora y con lo que me estás diciendo, técnicamente sería eso. La realidad es que desde un punto de vista práctico, si alguien no está allí, no dices que permanece, va por pocos días, pues la realidad es que parece difícil que se pueda identificar esa situación como oye, estás prestando un servicio y no simplemente estás realizando una actividad, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a encontrar con lo que tenemos hoy en día cuando mandamos o viene gente a España de Estados Unidos o de un país tercero que vienen con estas visas de negocio y realmente están aquí también prestando servicios. Pues es complicado el determinarlo, ¿no? Es decir, tienes que encontrarte que venga aquí un inspector de trabajo, que vea, oiga usted, mire, aquí tiene usted un despacho, tiene usted esto, estoy viendo que está realizando una actividad, ¿no? Mientras más tiempo se esté, pues mucho más riesgo hay de que esa actividad se pueda identificar como realmente estás prestando un servicio o no. Ahí también habrá que ver lo duro que se pongan las autoridades inglesas en la aduana y te empiecen a preguntar exactamente a qué es lo que vienes, ¿no? Si vienes con esa visa de negocios, de oye, pues no simplemente vengo a hacer esto, que te empiezan a preguntar, oye, ¿y usted a qué viene? ¿Qué viene a hacer? Deme la justificación de lo que estás haciendo, ¿no? Dependerá muy mucho de ese nivel, ¿no? De lo que vayan a pedir para reclamar cuál es la diferencia entre una y otra. Pero si, como tú me dices, lo que van es por periodo de cierto poco tiempo, 2, 3 días, a hacer actividad, técnicamente deberías estar en el segundo para permitir la realidad. La flexibilidad de irte al primero, pues al final dependerá de cuán estrictos se pongan en las aduanas, ¿no? Yo creo que se pueden poner estrictos porque cuando tú viajas allí, aunque vayas con tu pasaporte español y con tu DNI, a mí hay veces que me preguntan, ¿no? ¿Qué voy a hacer allí y qué actividad, ¿no? Y dices, bueno, ¿y tú por qué me estás preguntando esto si yo soy ciudadano de la Unión Europea, ¿no? Pero por eso no descarto que puedan tener requisitos o puedan ponerse duros, sobre todo al principio, a la hora de determinar cómo se entra y cómo se sale. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Daniel o Norma? Sí, si me permites, Daniel, te oigo constantemente hablar de visa. ¿Es seguro que van a exigir a los ciudadanos europeos visa? Bueno, de lo que hay ahora, sí que parece que se tiene esa posibilidad, pero vamos a ver cómo se implementa. De lo que hay ahora se habla de una visa con pocos requisitos para ir allí, pero sí en los borradores que hasta ahora hay, sí que se habla de esta visa. ¿Es una visa similar a la americana, el ESTA, o...? Pues tiene pinta de que vaya a ir en ese sentido, que es simplemente, oye, un requisito de una mera formalidad, de yo voy allí, te lo hago y ya está, ¿no? De los borradores, si analizas, es decir, oye, no hay una libertad de movimientos, no se va a establecer. Para estos short-term business vamos a dar, se establecen unas visas con un nivel de requisitos y luego ese nivel de requisitos se va incrementando para ese segundo grupo que señalamos y luego ya evidentemente lo que sean movimientos que no estén vinculados con ninguno de los dos grupos, pues a la exigencia de la normativa, ¿no? Pero sí parece que en lo que hasta ahora hay recogido hay visa y va en la línea de lo que señalaba Araceli de algo más o menos formal, de un mero requisito que tú lo pides, te lo dan, sin perjuicio de que, claro, como comentaba a Miriam, luego cuando tú vayas a entrar allí en la frontera, pues alguien dices, oye, usted ha pedido esto, a ver, especifíqueme qué es lo que viene a hacer, cómo viene a hacer para justificarme esta situación. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Daniel o Norma?
Sí, si me permites. Norma, no es de esperar que ese convenio de doble imposición al que te referías antes, relativamente reciente, se modifique. No. O sea, los convenios de doble imposición, para modificarse un convenio, es un procedimiento larguísimo, es decir, es un tema es bilateral y además hay muchísimas implicaciones de política económica en realidad. No es un tema de que solamente pues, beneficia a los del Reino Unido que vienen, sino también a las empresas españolas que están allí, que pueden también pues, operar de una forma eficiente, ¿no? En términos de que los flujos entre el Reino Unido y España, entendiendo por dividendos, intereses, etcétera, pues no sufren doble imposición. Al final, no o sea, si me preguntas, ¿creéis que tiene posibilidad de que esto se renegocie por culpa del Brexit? Pues creo que la respuesta es no. Es un convenio que era muy antiguo, era de los primeros que teníamos, España es de los primeros que tuvo, fue el Reino Unido, anteriormente a la entrada de España a la Comunidad Europea en aquel momento, y se renegoció y está en vigor desde junio del 2013, es decir, que es muy, muy reciente para lo que es la vida de un convenio, ¿no? Y luego, claro, también depende de la voluntad de las dos partes. Nosotros tenemos convenios que llevan renegociándose pues hace 15 años, como es el de Holanda, y no acabamos de tenerlo claro porque, o sea, no acabamos de avanzar porque claramente Holanda tiene un interés en que ese convenio no se renegocie porque tiene unos intereses en poder continuar invirtiendo desde Holanda en empresas inmobiliarias españolas. Entonces, no tiene ningún interés. Entonces, yo no veo que por ninguna de las partes pueda haber un interés en realmente renegociar el convenio para empeorar las relaciones entre España y el Reino Unido, porque es que eso es bilateral, o sea, afecta a los dos. Y yo creo que no. Yo creo que es una ventaja, o sea, que para nosotros es una muy buena noticia tener un convenio nuevo con la mayor parte de los beneficios que teníamos por estar todos en la Unión Europea en cuanto a lo que son flujos entre España y el Reino Unido y la capacidad de poder operar empresarialmente sin problemas de doble imposición. No es de esperar que, al igual que nos pasa con algunos países, sobre todo latinoamericanos, nos encontremos con retenciones en origen, con tasas a las facturas por servicios o incluso a la repatriación de dividendos. ¿No es de esperar que vayamos por esa línea? Espero que no, porque me encanta que saques la parte LATAM, porque siempre es lo más complicado en términos de doble imposición. España tiene la red de convenios más importante con LATAM, yo creo, que todos los otros países, pero la realidad es que entre lo que pone el convenio a lo que se aplica en origen no tiene absolutamente nada que ver. Y si encima le pones lo del tipo de cambio, que es algo que a lo mejor la libra también va a poder. Lo que pasa es que la libra es una moneda fuerte, en cambio las monedas latinoamericanas suelen ser unas monedas con gran fluctuación y menos fuertes. Pues bueno, de lo que tú puedas pensar que te pasa y tu capacidad de poder repatriar rentas a lo que en realidad luego llega a pasar no se parece absolutamente nada. Es decir, yo creo que hay países de Latinoamérica que el euro que pones nunca más vuelve, porque es que es entre el tipo de cambio, entre que te le pongo el corralito, entre que no sé qué, resulta que al final es el euro más caro de recuperar nunca. Yo creo que el Reino Unido, que es un país anglosajón, es el país anglosajón por excelencia, y siendo además la plaza financiera, digamos, europea por excelencia, y la que además yo creo que no quieren perder esa ventaja competitiva que ellos tienen de ser la plaza financiera más importante, aunque hay otros países y otras ciudades europeas que lo quieren disputarse a la City, no se van a poder permitir el que no metamos capitales en su país. Es decir, yo creo que si van a hacer algo es flexibilizar más todo lo que vaya a ser el que inviertas en el Reino Unido y que pueda recuperar con las mínimas trabas posibles. Ellos ya tienen unos regímenes de holding, de sociedades holding muy importantes y se quieren parecer más a lo que es Luxemburgo en cuanto a lo que es a flexibilidad de repatriación de las rentas. Otra cosa distinta es qué es lo que le dejemos hacer o no en términos de aranceles, en términos de unión aduanera, etcétera, ¿no? Porque eso sí que es la gran pregunta, ¿no? Pero por temas que tenemos con clientes, no creo que realmente el Reino Unido
que tampoco, ellos hacen mucho servicio y mucho financiero, es decir, ellos al final lo que importan muchas veces es autoconsumo, ellos hacen poca cosa, es decir, o sea, ellos hacen poca cosa, pero no creo que se puedan tampoco que vayan a permitir que algunas industrias que ellos sí que tienen muy desarrolladas, no sé, por ejemplo, la de la aviación, ¿no? O sea, ellos tienen pues una industria de la aviación bastante potente, tienen bastantes empresas que se dedican tanto a la financiación como a la reparación, etcétera, de aviación, pues ellos se puedan permitir salir de todos esos regímenes que tenemos especiales en tanto a lo que es pues suspensiones de IVA, aranceles, etcétera, las importaciones temporales, ¿no? Entonces, yo creo que para que pase eso el Reino Unido se tiene que convertir, o sea, el Brexit tiene que ir tan mal que se tiene que convertir en un país en el cual una vez ya entierras un euro se resistan a dártelo. Pero yo creo que como muestra al menos ¿no? su historia, que bueno, ahora con esto del COVID vemos que las historias están para cambiarlas, pero ellos son gente que lo que les gusta es el movimiento de capital, no es la estancación, que es donde ganan ellos dinero, en sus comisiones, en su movida, en su tal. Entonces yo no lo espero, pero bueno, es que como hoy en día no dices una cosa y pasa a la otra. Gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para los dos ponentes, para Norma y para Daniel, que se le haya quedado de... La verdad que la incertidumbre es el tema fundamental. Habrá que ir viendo día a día cómo va desarrollando. El 1 de enero, cuando sepamos dónde tengamos los acuerdos. Sí. Últimamente todo va siendo así, o sea, no hagas expectativas a medio largo plazo, hazlo a corto, porque si no tendrás problemas por haberte generado algo que luego finalmente no puede ser. Bueno, pues si no hay más preguntas, no sé si alguien más se anima con alguna otra duda. Yo creo que tenemos 1000 dudas, lo que pasa que es que son tantas y tanta incertidumbre. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Miriam, por estar con nosotros. Espero que os haya sido de gran interés este webinar y que os haya aclarado y dado luz en algunos puntos. Iremos viendo día a día y si consideráis que en un futuro es necesario, podremos ver la posibilidad de hacer otro, viendo a ver a partir del 1 de enero cómo se desarrolla el tema. Y como siempre, muchísimas gracias, Daniel, por volver a colaborar con nosotros, y a Norma Vosotros. por estar con nosotros. Luis, no sé si quieres... Nada más, repetir el agradecimiento, y para todos los asociados pues es probable que en vista de esta incertidumbre en enero tengamos que volver a convocar algo parecido a lo de hoy para ver en qué ha acabado esto. Contaremos con vosotros dos si nos hacéis ese favor, y seguro que a todos nuestros asociados les resultará otra vez muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buen día. Adiós, muy buenos días. Adiós.